quería saber cuál era el contexto en general en la cual se desarrollaba Punta Arenas. Seguramente era una ciudad mucho más pequeña, se vivían a nivel nacional otros hechos. Cuéntanos un poco respecto del contexto en el que se da esta trágica situación. Bueno, era una ciudad totalmente distinta, por supuesto. Magallanes no era ni siquiera una provincia, éramos un territorio de colonización. Por lo tanto, los habitantes de acá de la ciudad no tenían siquiera derecho ni a voz ni a voto. No teníamos todavía la capacidad como para elegir a nuestras autoridades. Pensemos, por ejemplo, de que solamente se empezó a elegir, a votar por primera vez aquí en Magallanes recién en 1933, es decir, 13 años después que ocurriera el incidente de la Federación Obrera. Y se eligió diputado. En 1935, por primera vez, la gente va a votar en la provincia para escoger regidores, es decir, elecciones municipales. Y primera vez que vamos a elegir presidente de la República fue en 1938. Entonces, por lo tanto, la situación que circundaba Magallanes en ese entonces, en 1920, hace 100 años atrás, era completamente distinta a como la imaginamos nosotros. Mira, yo recuerdo hace unos 6 años atrás, para esta misma fecha, a mí me tocó dar una conferencia ahí en el Sindicato de Trabajadores de ENAP. Entonces yo recuerdo que partí ante una asamblea numerosa, una asamblea donde había dirigentes de distintos partidos políticos, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, y recuerdo muy bien que esa noche, lo primero que dije fue que, en primer lugar, en el Punta Arenas de 1920 no existía ninguno de los partidos políticos que acá hoy día están representando o dicen representar al mundo obrero. Y yo me acuerdo que ese día se produjo un silencio total. Porque eso es efectivo, es decir, la vida política de Magallanes tampoco existía como la conocimos hoy día. No habían los partidos políticos que tenemos hoy día, ¿ya? Entonces, y además tampoco existían las fuerzas represivas o de orden que conocemos hoy día. Carabineros fue creado en 1927, la Policía de Investigación en 1933. Entonces todo el contexto histórico era completamente distinto. Y la agrupación que en ese entonces tenía que ver con los trabajadores, que en este caso era la Federación Obrera, también no tenía absolutamente nada que ver con lo que es hoy día la ANEF, la CUT, que son las instituciones que aglutinan al mundo obrero o defienden los intereses de los trabajadores. Esto es muy interesante destacarlo porque hasta 1920 al menos, hasta el incendio de la Federación Obrera el 27 de julio, de hace 100 años atrás, el sindicato de la Federación Obrera lo constituían al menos 11 gremios, que eran más bien centros de resistencia, pero que llegaron a contener entre 6.000 y 8.000 trabajadores de la época, lo que equivale a que por lo menos entre el 20 y el 25% de toda la población que en ese entonces pertenecía al territorio de Magallanes, ¿ya?, tenía algún vínculo o tenía algo que ver con la Federación Obrera de Magallanes. Esto es muy interesante porque se da en un hecho, en un momento histórico, que como te describía Dante hace un instante, no existían las representaciones legales que nosotros conocemos, pero por otro lado también el mundo obrero tenía no vamos a decir una representación legal, porque legalmente los sindicatos comenzaron a ser reconocidos recién en 1924, ¿ya?, con la época del presidente Arturo Alessandri, cuando se dan las llamadas medidas de leyes de carácter social, primero con el gobierno de Alessandri y luego con el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Es decir, se aglutinaron, se juntaron todos los trabajadores de la zona, se constituyeron en esta Federación Obrera
que además había tenido todo un proceso anterior en los llamados centros de resistencia, en los lugares del mundo del trabajo, y que definitivamente ellos pasan a ser conocidos como Federación Obrera en el año 1911. Y de ahí en adelante la historia es conocida por todo lo que ellos consiguieron. Por ejemplo, el primer contrato colectivo de trabajadores rurales en la zona de Última Esperanza, en 1912. En 1918, la gran huelga de fin de año, donde los trabajadores consiguieron las 8 horas laborales antes que en todo el resto del país, etcétera, etcétera. Y lo más importante para ir cerrando esta parte, Dante, es decirle que la Federación Obrera siempre tuvo un acento anarco-sindicalista, ¿ya? Las ideas anarquistas estuvieron siempre presentes en la génesis, en el desarrollo posterior de este movimiento conocido como Federación Obrera. Por supuesto, y de la misma forma, como existía esta parte, también tenía una contraparte, quienes quizás pudieran haber sido responsables respecto de esto, que se mencionan quizás en algunos escritos como el terror blanco. Había toda una situación de posguerra mundial respecto de lo que estaba pasando en el mundo, que también influía en lo que es acá Magallanes. Principalmente el incendio de la FOM se ubicaba ahí en calle Errázuriz, entre Avenida Libertad, que ahora es Avenida España, y Talca, que era Armando Sangüesa, y ahí los trabajadores mismos tenían su imprenta, hacían sus reuniones para tener su voz propia. Así es. Bueno, existía como contraparte, se había constituido ya desde el año 1905 y después se refundó el año 1918 la llamada Liga Patriótica, que no es solamente algo que se haya fundado acá en Punta Arenas, por si acaso. Existía a lo largo de todo el país. La Liga Patriótica era, por decirlo de un modo, era una especie de sociedad de socorros para los asociados que tenían que ver con el mundo militar, que tenían que ver con o que simpatizaban con los intereses más bien de la defensa de los valores patrios. Y en esto también hay que ser claro, no eran solamente miembros uniformados los que la conformaban. Conspicuos personajes de la civilidad, en el caso acá de Magallanes, formaron la Liga Patriótica, desde miembros de la Junta de Alcaldes, desde el Cuerpo de Bomberos, desde obviamente militares, muchos de ellos en retiro, desde instituciones de beneficencia también, de medios de información. Existió un diario muy proclive a la Liga Patriótica, en ese entonces, el diario El Comercio. Así que era una especie de colusión de un grupo, obviamente, de tendencias, de ideas conservadoras, formado por gente del mundo civil como militar. Y ya para 1918-19, ellos constituyen una especie de brazo armado, que son los llamados, lo que tú acabas de plantear, el terror blanco, que eran las guardias blancas. Y las guardias blancas eran muchas veces gente de civil, que tomaban este uniforme blanco, se vestían de blanco, y fueron los que en último término perpetraron el asalto e incendio de la Federación Obrera ahí en calle Errázuriz en la madrugada del 27 de julio del 1920. Ese es más o menos a grandes rasgos lo que podríamos señalar. Sí, por supuesto. Yo quería también unir ciertas cosas, porque es bueno de repente recordar lugares, situaciones en general, y traerlos un poco a lo que es hoy, porque uno ya fácilmente puede llegar por Errázuriz y ya puede visualizar dónde está el lugar. También leía previamente a esta entrevista de que estos grupos blancos, de terror blanco, etcétera, esta unión se reunía en el Club Social Magallanes. Es el mismo que está ubicado, por ejemplo, en lo que era Talca, ahora en Armando Sangüesa, ahí antes de llegar entre Boliviana e Independencia. O sea, el Club Magallanes
el antiguo Club Magallanes, que era como una especie del Club de la Unión, nosotros hemos hablado sobre esto, hemos escrito sobre esto, está ubicado, para que la gente nos vaya comprendiendo, donde está hoy día el edificio El Libertador, ahí en calle Roca, esquina 21 de Mayo. Ahí había una construcción enorme de ladrillos, un edificio residencial de esto de la Belle Époque magallánica, donde funcionó por muchos años este centro social, este Club Social Magallanes. Ahí conspiraron estos personajes, muchos de estos personajes, muchos de ellos aparecen mencionados, nombrados en el libro de la Federación Obrera de Carlos Vega Delgado. También hace mención de eso el profesor de historia, Pedro Cid Santos, sobre todo cuando habla y menciona los sucesos allá en Última Esperanza, que son dos de los escritores que más han escrito en formato libro con respecto a esta temática. El Club Magallanes entonces era algo así como el Club de la Unión, y ahí tú podías ver desde el gobernador del territorio, el jefe de policía, miembros de la antigua comisión, junta de alcaldes, dirigentes de clubes sociales, deportivos, del mundo militar también. Bueno, ellos confluían en ese lugar, y ahí dentro de esas tertulias se dice que ellos habrían fraguado el asalto, el incendio y todo el plan de lo que ocurrió el 27 de julio del 20. Pero hay que dejar en claro de que ya ellos habían tenido una serie de enfrentamientos armados con la gente de la Federación Obrera. Por ejemplo, el año 1918, el 30 de diciembre, hay una gran huelga, una gran concentración, los obreros salen a la calle, estamos hablando de una cantidad de miles de representantes de la Federación. Hubo una balacera importante, un enfrentamiento ahí con la gente del mundo militar, que también estaban coludidos con personajes civiles. Esto ocurrió en pleno centro de la ciudad, estamos hablando de la calle Bories, la antigua calle Valdivia, hoy día José Menéndez, Waldo Seguel también. En todo ese perímetro, ahí ocurrieron varios incidentes con más de 40 heridos y un muerto, Daniel Avendaño. Esto me estoy refiriendo al 30 de diciembre de 1918. Esto llevó a una huelga generalizada que finalmente en enero del 1919 se firma una especie de paz, que significó, ¿no es cierto?, que el poder aceptara, debido a la huelga de los obreros, aceptara y firmara este tratado de las 8 horas laborales conseguidas acá en el territorio antes que en el resto del país. Entonces, lo que pasó el 27 de julio de 1920, Dante, no fue algo improvisado, no fue algo que de la noche a la mañana se le ocurrió a algunos amigos ir a asaltar, incendiar y ir a matar gente. Fue algo que venía arrastrándose de mucho tiempo, y estamos hablando de que por lo menos durante 10 años hubo escaramuzas y acciones bélicas importantes que a veces la historia no ha reseñado en la profundidad que se debiera, entre el poder político de la época con el poder del mundo de los trabajadores y la búsqueda de sus reivindicaciones sociales y laborales. Por supuesto, y bueno, todo esto finalmente detona la madrugada del 27 de julio, cuando integrantes de la Liga Patriótica concurren hasta la sede. Se produce la situación que quizás es la más lamentable. Estaba leyendo también de que se impidió durante días posteriores la información de que se emitiera en esos días el Magallanes. Así es. De hecho, el director del diario El Magallanes, de aquel entonces, que era el diario más importante de toda la provincia, y me atrevería a decir de toda la Patagonia, incluyendo el lado argentino, porque en esto hay que recordar también que la Federación Obrera
de Magallanes fue muy importante para la creación de la Federación Obrera de Río Gallegos. Y acá es bueno hacer este paréntesis porque en un año y medio más, en diciembre de 1921, allá en Río Gallegos van a conmemorar con seguridad los fusilamientos. Fueron 1.500 fusilamientos que hubo de personas, de obreros, alrededor de la estancia La Anita, allá en las cercanías de Río Gallegos, que realmente eso fue una verdadera matanza, una sangría despiadada, y donde ahí aparece un personaje que después tiene mucho que ver y ha sido retratado incluso literariamente, el caso del gallego Antonio Soto Canalejo. Bueno, entonces, fíjate que hay una relación entonces entre lo que se hizo con la Federación Obrera de Magallanes y lo que va a pasar después en el lado argentino. Y cuando hablamos, Dante, de la Liga Patriótica, no debemos olvidar nunca que en los días previos, en Santiago, hubo una revuelta, hubo una huelga de los estudiantes y del mundo obrero organizado contra esta supuesta declaración de guerra que estaba llevando adelante el gobierno del presidente Sanfuentes. La declaración de guerra, la guerra de don Ladislao Errázuriz, donde estaban enrielando gente prácticamente a la fuerza para llevarlos a pelear en una guerra inventada contra el Perú. ¿Qué pasó? De que los días previos fue también asaltada, quemada, la sede de la Federación de Estudiantes de Chile, en pleno centro de Santiago, ahí en la calle Ahumada, a la entrada de la calle Ahumada. Entonces, tenemos con que no son hechos aislados, hay una conexión entre una cuestión y la otra, y yo creo que ese es el gran trabajo que falta por hacer una relación de causa y efecto de lo que pasó en ese 1920, que es la etapa final del proceso, pero que para poder estudiarlo se necesita inevitablemente ir para atrás y ver cómo se constituyeron las sociedades mutuales, luego los centros de resistencia, cómo fue el desarrollo del mundo obrero, para poder tener una visión más periférica de lo que ocurrió también acá en Magallanes, y como te dije en comienzo, de lo que pasó también en el lado argentino, que fue realmente una matanza despiadada. Víctor, y finalmente, bueno, solamente quería que nos compartieras tus conclusiones respecto de los hechos y qué lecciones se pueden tomar para el presente y para el futuro a raíz de este centenario de esta matanza que sucedió acá en el centro de Punta Arenas. Bueno, cuesta creer, en primer lugar, el nivel de organización que llegaron a tener los obreros. Esto parece difícil de entender, sobre todo cuando tú, en el caso mío, uno que vivió durante muchos años sometido, ¿no es cierto?, a las directrices de un gobierno autoritario, como nos tocó vivir a nosotros durante tanto tiempo, tanto en la niñez, la adolescencia de uno, la juventud, y después en el mundo político que heredamos después, posteriormente. Porque uno dice, bueno, los obreros, ¿cómo pudieron llegar a tener ese nivel de organización? No hay que olvidar que Luis Emilio Recabarren estuvo acá en Punta Arenas y él se sorprendió por esto mismo que estamos tratando, el nivel de capacidad de organización que tenía el obrerismo magallánico, que no se había alcanzado en ninguna parte de Chile. Él lo reconoce, está publicado en diarios de la zona central del país. De hecho, Recabarren escribió acá un ensayo filosófico, el único que él escribió, el único ensayo filosófico que se encontró finalmente en la Universidad de Buenos Aires, porque él parte de acá, de Punta Arenas, cuando estuvo acá, va después hacia el lado argentino. Entonces, es sorprendente poder hacer ese análisis. Y segundo, me parece a mí que durante un tiempo esta parte ha ocurrido una cantidad importante de bibliografía que se ha escrito sobre el tema de la Federación Obrera.
pero todavía estamos en los primeros pasos porque no pareciera que no hay una masa crítica de lectores que realmente hayan estudiado el tema en profundidad, y se debe también a un desorden en la información. O sea, la gente cree que el 27 de julio de 1920 entraron hordas, saquearon, mataron a cientos de personas dentro de un local, y eso no es así. Hubo una cantidad importante de personas muertas, ya eso es efectivo, pero no hubo centenares de heridos ni de muertos como también te lo presentan o te lo quieren presentar. Lamentablemente el incendio del local de la Federación es una mancha, ¿no es cierto?, que tiene acá Magallanes, y que durante muchísimos años, muchísimo tiempo, se mantuvo oculto, no se le dio la importancia que se merece este estudio, y yo creo que fundamentalmente también porque cuesta creer, porque además que hay palabras, hay conceptos que sacan roncha todavía. O sea, cuando tú dices, aquí hubo un poder donde los obreros tenían una mentalidad anarco-sindicalista. ¿Qué es eso? Es decir, los anarquistas gobernando el mundo obrero, o sea, salían a romper vidrios aquí. Entonces hay mucho prejuicio también, y la verdad es que los obreros tenían un nivel de organización y además de educación, de instrucción, mejor dicho, que yo creo que todavía se necesita muchísimo poder estudiar para poder darlo a compartir y para que el resto de la comunidad también pueda entender y podamos, ¿no es cierto?, darnos cuenta del nivel de capacidad que llegó a tener la Federación Obrera. Piensa lo siguiente, si afectaba a un determinado gremio, ya echaban a 3 trabajadores, significaba de que inmediatamente o automáticamente paralizaban los 5.000 obreros o los 6.000 afiliados que estaban en la Federación, automáticamente paralizaban su faena. Como no existía tampoco la forma de poder negociar colectivamente, porque eso que hoy día entendemos como el mecanismo de la legalidad, por ejemplo, cuando se sientan a conversar empresarios y trabajadores, eso en esa época no existía. Entonces, ¿cómo se producía el aumento de salarios, por ejemplo? La gente ignora esas cosas. ¿Qué es lo que hacían? Utilizaban el mecanismo de la huelga, pero cuando yo te digo huelga no significa que los panaderos salieran a la calle y dejaran de producir el pan. Significaba de que todos los 6.000 afiliados al mundo laboral de Magallanes hacían huelga de brazos caídos. ¿Ya? Entonces, imaginarte esas cosas, y pensar de que todo eso pasó, resulta casi fantástico poder no solamente imaginarlo, sino que además uno cuando empieza a hacer los estudios correspondientes y todo lo que se ha venido haciendo en los últimos años, todos estos descubrimientos históricos en torno a la Federación, te das cuenta que acá efectivamente hubo una especie de poder del mundo de los trabajadores, con un nivel de instrucción y de capacidad resolutiva que uno echa de menos hoy día en el mundo laboral. Por supuesto. Víctor Hernández Godoy, escritor, queremos agradecer esta conversación en Vox Populi y esperamos seguir conversando durante las próximas ediciones del programa respecto de episodios de